Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a una meditación. Le llamo catequesis, pero quisiéramos que fuera más una meditación de este camino de Adviento, que no le hemos puesto el nombre. He recibido algunas sugerencias, pero Camino a Navidad, yo creo que puede ser el nombre de esta catequesis. Camino a Navidad. Todos los días queremos encontrarnos con Jesús, con María, perdón, para seguir caminando en esta Navidad. Pues vamos a ponernos en presencia del Señor con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos aquí ya en esta catequesis. Hoy es lunes de la segunda semana de Adviento y vamos a seguir con esta propuesta de Santo Tomás. El título de hoy es: se dice más conveniente que si el hombre no hubiese pecado, Dios no se hubiera encarnado. Si el hombre no hubiera pecado, no se hubiera encarnado. Hay algunos que dicen que de todos modos se iba a encarnar y eso no está tan claro. En cambio, Santo Tomás demuestra que Cristo se encarnó porque venía a liberarnos del pecado. Entonces, a veces cuando uno no estudia bien la teología, por eso hay temas que no puedo tocar, hay que ser muy prudentes con ciertos temas. Si no los conoces bien, pues no hables, porque hay mucha gente que habla sin conocimiento. Verdaderamente, y así lo agradecemos, Cristo se encarnó porque el hombre lo necesitaba. Si el hombre no lo hubiera necesitado, Cristo no se hubiera encarnado. Así lo demuestra Santo Tomás de Aquino en esta meditación. Dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Vamos a ver rápidamente nuestra Biblia, el contexto. Mateo, Marcos, Lucas, es Juan 19, 10. 19, 10. Aquí está. Dice: ¿en qué contexto dice esta frase? El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que había perdido. En el contexto de Zaqueo. Recuerden que Zaqueo era un hombre de baja estatura que quería ver al Señor, se subió al sicomoro, al árbol, y después el Señor le invita a que baje porque le va a visitar en su casa. Zaqueo se convierte, le dice: si he ofendido a alguien, le restituiré 4 veces más lo que le haya podido engañar. Por lo tanto, el Señor estaba muy contento porque verdaderamente la gracia de Dios había tocado su corazón. Y entonces dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también Zaqueo, pero puede ser tu nombre, el mío, es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Fíjate, está clarísimo, el Hijo del Hombre no vino a visitarnos, no vino a ver cómo estábamos, no nos vino a preguntar si estábamos cómodos o no. El Hijo del Hombre vino a rescatar, vino a salvar lo que estaba perdido. Ya lo hemos visto en las meditaciones pasadas, no lo voy a repetir demasiado, pero si no fuera la encarnación,
el hombre no podía pagar. El género humano, no había nada en el género humano que pudiera compensar el delito, la culpa que los primeros padres habían hecho. Y luego después viene, vamos a leer 1 Timoteo 1:15, San Pablo a Timoteo, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, 1 Timoteo y era 1:15. Entonces dice, Timoteo, espera, que me equivoqué de carta. Timoteo 1:15. Aquí está. Dice, podéis estar seguros y aceptar plenamente esta verdad. Podéis estar seguros de lo que va a decir San Pablo, porque es una verdad. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y de ellos el primero soy yo. Fíjate, a eso vino, por nosotros y por nuestra salvación, dice el credo, por nosotros y por nuestra salvación, Él se hizo hombre. Esto es lo que está tratando de mostrar Santo Tomás de Aquino. Dice entonces, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y de ellos el primero se considera San Pablo. Imagínate nosotros cómo nos debemos considerar. Dice, por eso he alcanzado misericordia, para que yo fuera el primero en quien Cristo Jesús mostrase toda su longanimidad. Toda la gracia que le demostró Dios a través de Cristo a San Pablo para convertirlo, para renovarlo, ahora Él da testimonio al mundo. Y tú y yo hemos recibido ese amor de Cristo, hemos entendido esa encarnación de Cristo para salvarnos, porque San Pablo era un testigo de ese amor, de esa misericordia. Y sirviera de ejemplo a quienes van a creer en Él para llegar a la vida eterna. Al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Y dice él, amén. Te das cuenta que nuestra liturgia está impregnada de las frases de San Pablo. Bueno, Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué nos quiere decir hoy Santo Tomás de Aquino? Cristo vino a salvar a los pecadores, a quitar las enfermedades y sanar las heridas. Ya habíamos visto ayer que una de las heridas es que las facultades están totalmente desviadas. Entonces, alguien tenía que ayudarnos a restituirlas y llevarlas por el buen camino. Algunos piensan diverso, o sea que Cristo no vino a salvarnos, que de todos modos iba a encarnar, con pecados, sin pecados iba a encarnar. Y Santo Tomás dice, no. Las cosas que vienen de Dios, de su voluntad y la criatura, no tienen ningún derecho. No son conocidas por su revelación si no fuera a través de la Sagrada Escritura. O sea, yo no tenía ningún derecho para que viniera Jesús a mí, sino que yo tenía una necesidad. Fíjate la diferencia, derecho ninguno. Yo tengo el derecho de que Él venga a verme. No, esto fue un gesto, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para salvarlo. Esa es la razón, que necesitaba yo salvación, tú y yo, el género humano, y Dios envía a su Hijo único. La Sagrada Escritura dice que la razón de la encarnación fue el pecado del primer hombre. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios. La encarnación ordenada para poner remedio, o sea, ordenada por el Padre, para poner remedio contra el pecado. Solamente era el único precio que el Dios Padre estaba dispuesto a aceptar, el sacrificio del propio Hijo. Por la potencia, Dios podría encarnarse sin pecado en el hombre, o sea, se encarna en la naturaleza, pero sin pecado. Solamente lo podía hacer Dios. Nosotros, fíjense, nosotros venimos ya después de Cristo y Dios no ha querido quitar esa herencia del pecado original. Lo pudo haber quitado si hubiera querido, pero ya nos damos cuenta que gracias a ese pecado hemos conocido a Jesús. Por la potencia, Dios entonces se pudo haber encarnado y lo hizo. Decía un autor espiritual, dice, Dios quiere y puede, lo hace. No te tiene que preguntar a ti, Dios puede hacer una cosa y lo desea, entonces conoce su omnipotencia, porque es el ser en plenitud,
y quiere hacer algo y lo realiza. Un milagro, por ejemplo, para ti, para mí es no contradecir, es ir más allá de las leyes naturales, ¿no? Yo he fallecido y resulta que el Señor llega y me resucita. Pues, oye, ha ido más allá de la ley natural, de las leyes de la naturaleza, pero precisamente Dios que creó la naturaleza puede ir más allá de la naturaleza. Y esos son los milagros. Y uno de los primeros, no digo los primeros, de los más grandes milagros que tenemos cotidianos, porque es cotidiano, la transubstanciación, que es que se convierte el pan y el vino en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los grandes milagros. Y lo tenemos, fíjate, yo lo veo todos los días y todavía no me doy cuenta de la grandeza que tenemos delante. Estamos pidiendo, como dice la Escritura, ¿no? Signos y símbolos en la historia, en el cielo, en el cosmos, para podernos impresionar. Y precisamente el que viene, el mismísimo Dios, viene todos los días en la Eucaristía y el corazón del hombre no le reconoce. Ya vino hace 2000 años en cuerpo y alma, y de cuerpo, sangre, alma y divinidad, y ahora está en la Eucaristía y el mundo no lo reconoce. Entonces, por la potencia de Dios podría encarnarse, segundo punto, por la encarnación de Cristo, además de la absolución del pecado, nos proporciona la fe, la esperanza y la caridad. Por un lado, nos ha quitado el pecado a través del bautizo, a través de la confesión, podemos quitar el pecado original y el pecado personal. Y además, no solamente vino a pagar las cuentas, porque, oye, podría decir uno, pues mira, tú tienes una deuda y yo la voy a pagar porque soy bueno. La pago y se acabó. No, además de que voy a pagar por tu deuda, te voy a dejar, imagínate, esto en la vida cotidiana no existe, ¿eh? Es rarísimo, tendría que ser un milagro verdaderamente, que una persona pague una deuda por ti. Imagínate que tú debes $1.000.000. ¿Sí? Y llega una persona y te dice, yo voy a pagar ese $1.000.000 por ti, pero no sé ni quién eres, no te conozco, etc. ¿Y tú vas a pagar por mí? Bueno, probablemente los hay. Poquísimos, pero los habrá en el mundo que hagan un gesto así de caridad, de amor. Mas, sin embargo, no solamente pagaría tu deuda, sino que te dice, te voy a dejar otro 1.000.000 para que puedas sobrevivir. Tú dirías, pero ¿quién es esta persona? Ya con el primer gesto, que es grandísimo, me parecería suficiente para amarlo y agradecerle. Pero es que encima es tan generoso que me deja todavía dinero. Bueno, esta imagen, este ejemplo que ponemos, nos hace entender que Cristo no solamente vino a pagar la grandísima deuda que teníamos con Dios Padre, sino que Él se ha quedado. Por lo tanto, el tesoro, yo puse un ejemplo, el tesoro no tiene precio, porque es Cristo mismo, infinito, infinito en su amor, en su sabiduría, en su poder, en su santidad, en todo. Entonces, entonces Él está conmigo, pagó y se quedó. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas para saberte amado, para saberte acompañado, para saberte, lo tienes todo? ¿Por qué no dar gracias a Dios? ¿Por qué no vivir para Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué dejo que la pasión, mi fragilidad, me gobierne y no sea Dios? Bueno, pues además de pagar, ¿qué me dejó? La gracia. Y dentro de la gracia vienen las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Por la fe, yo puedo conocer a Dios, porque ustedes saben lo que decía Santo Tomás, por las criaturas puedo llegar a conocer a Dios, pero como en la existencia de Dios. Pero para conocer ese Dios que tú y yo estamos hablando ahora, que es Dios Padre, que nos ama, que envía a su Hijo, que muere por nosotros, etcétera, si no existe la fe, es imposible que una persona llegue al conocimiento de Dios, que es la revelación. Para poder penetrar en la revelación que Dios hizo de sí mismo, el conocimiento que tenemos porque Dios se ha revelado al hombre a sí mismo, no llegaríamos por la razón humana, solo por la fe, dice Santo Tomás de Aquino. Bueno, entonces, nos regala la fe, la esperanza y la caridad.
que son el remedio para evitar el pecado. No solamente me quita el pecado, sino me perdona el pecado con la confesión, que no estamos hablando ahora de ello, y me da las virtudes para evitar el pecado. Ya me lo ha quitado, ahora lo puedo evitar. Es impresionante. Bueno, si el hombre no hubiese pecado, dice Santo Tomás, Dios hubiera iluminado con la luz de la divina sabiduría. Imagínate a Adán y Eva, si no hubieran pecado, él no se sabe porque no se vivió, pero los teólogos al menos dicen que el hombre era temporal, o sea, tiene alma eterna, pero su vida en el Edén era temporal. Entonces, que iba a vivir en el paraíso, iba a vivir un tiempo, después sin dolor, sin nada, porque no existiría la muerte se introdujo con el pecado, sufrimiento, las enfermedades, la muerte, etcétera. Todo esto viene con el pecado, es consecuencia del pecado. Entonces ellos no iban a morir, sino que iban a terminar su tiempo en el paraíso terrenal y después iban a subir al cielo. No sabemos cómo iba a ser eso porque no se dio. Por el pecado no lo pudimos conocer. Pero algo así los teólogos nos explican. Entonces, si no hubiera habido pecado, ¿a qué viene Cristo? Él nos hubiera infundido una gracia, que ya la teníamos, la ciencia infusa, la gracia, etcétera, el orden en nuestras facultades, etcétera, y después hubiéramos pasado a la gloria, de una forma sin traumas, sin dolores, sin miedos, nada, al contrario, ya aquí lo experimentaríamos porque no habría obstáculos entre la comunicación con Dios y yo, solamente que yo lo experimentaría desde mis limitaciones humanas, la parte física, pero cuando yo pase, o sea, o cuando haya pasado Adán y Eva, si no hubieran pecado, pues hubieran pasado a un estado de gloria, que no sabemos cómo se viviría, al menos intuye, y todo eso, fíjate, lo hubiera infundido Dios sin haber tenido que encarnarse. La encarnación ha sido la respuesta a la ingratitud, fíjate, no nos enorgullecemos, agradecemos a Dios, pero es una vergüenza, Él tuvo que venir a rescatarnos, el hombre no podía. En la rectitud moral perfecta para conocer y hacer todo lo necesario para llegar al final a la gloria eterna, en cuerpo y alma. Fíjate, en cambio nosotros, por digamos, no me viene la palabra, pero drama de la separación de nuestro cuerpo y nuestra alma, el alma ya se va a la eternidad, pero estamos esperando la resurrección del cuerpo. El alma ya está gozando de Dios, suponiendo que la persona se salvó, pero falta la resurrección del cuerpo. Nosotros, el ángel, por ejemplo, que están con Dios, que no rechazó a Dios como Lucifer y sus demonios, ellos ya están gozando de la visión beatífica como espíritus puros, no tienen cuerpo. En cambio, el hombre con la muerte se separa el cuerpo y el alma se va a la vida eterna y tiene que espera todavía la unión, que esa será la resurrección en la segunda venida, la unión del cuerpo y el alma. Imagínate, entonces, todo esto por el pecado, por causa del pecado del hombre, y Cristo está haciendo todo para que tú y yo estemos salvados. La carne, San Agustín, esta es una frase de San Agustín, recuerden que Santo Tomás es un gran conocedor de San Agustín, a lo largo de todas sus meditaciones, la Suma, etcétera, cita mucho a San Agustín porque es un grande doctor de la Iglesia. La carne te había obcecado, ¿sí? El pecado le había llevado a las pasiones y nosotros lo sabemos, cuántas veces no hemos pecado. La carne tira, ¿no? Como decía un padre, la cabra tira al monte, ¿no? La carne tira al pecado. Entonces, la carne te había obcecado. La carne te sana, fíjate, primero la carne te obceca, la carne sana. ¿Cómo? Ahora da respuesta San Agustín. Puesto que Cristo vino para destruir con su carne los vicios de la carne. Fíjate, parece que es un juego de palabras, pero es muy profundo. A ti la carne te mata. Por el hecho de haberse encarnado Cristo, renueva la carne. Y la carne vino a destruir ese pecado de carne, el que se encarnó, el que se hizo carne, tomó naturaleza humana y nos redimió.
Dios permite el pecado para sacar de ello un bien mayor. Ahí es cuando hacemos la pregunta del mal. ¿Por qué el mal? ¿Por cómo Dios permite el mal? Si Dios es bueno, esta pregunta los filósofos no la pueden responder. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que se responde viendo toda la historia de la salvación. Inclusive hasta los católicos de primeras decimos, ¿por qué? Si Dios es infinito, infinitamente bueno, ¿cómo permite el mal? No quedamos que es omnipotente y bueno, infinitamente bueno, pues podría evitar el mal en el hombre. Y aquí es, Dios permite el mal porque del mal saca un bien. Y para comprender el mal tiene que ver todo el contexto de la historia de la salvación, que ahora sí se entiende, fíjate, la grande respuesta al mal se llama Jesucristo. No se llama hombre, mujer, obras buenas, inteligencia, conocimiento, habilidades, etcétera, buenas palabras. No. En la respuesta al mal se llama Dios Padre, que nos ama con amor infinito, Dios Hijo, que vino a encarnarse en los hombres, y Dios Espíritu Santo, que nos está llevando a la vida eterna. Dice, esta es una frase de San Pablo, Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ese es el Dios que tú amas, un Dios que sobreabunda más allá de nuestros errores. Y luego este es en la semana, en la vigilia pascual está la secuencia que es preciosa cuando se canta la secuencia del fuego nuevo, del fuego pascual. Dice, oh feliz culpa que mereció tener tal, no fue cualquiera, fue el Hijo de Dios, y tan grande Redentor. Oh feliz culpa que nos trajo, ¿a quién? A Jesús, Hijo de Dios. Ese es, y fíjate, pues no es porque sea agradable para Dios Padre la culpa del hombre, pero Dios no se deja ganar en generosidad y nos ama tanto porque somos obra de su creación que nos envió a su Hijo para salvarnos. ¿Cuál es el propósito para mañana? Esta jaculatoria es una jaculatoria que decía Santo Domingo Sabio. También lo han dicho otros santos, pero lo decía Santo Domingo Sabio, el niñito que estaba en los oratorios de San Juan Bosco, que murió muy jovencito y que ya fue canonizado. Decía, primero morir antes que pecar. Pues yo te propongo que mañana digas continuamente esta jaculatoria. Puedes decir muchas en tu vida, pero mañana empieza a hacer ese hábito de decir, Señor, primero morir antes que pecar, antes que fallarte, primero quítame la vida, no quiero ofenderte. Esa tendría que ser la actitud de nuestro corazón. Es verdad que pecamos, por eso Él instituyó la confesión y la podemos recibir las veces que necesitemos, mas sin embargo, pues yo le quiero decir con todo mi corazón, Señor, dame esa fortaleza, dame esa gracia, dame esa convicción, dame esa precaución, esa formación, esa protección, que sea de gracia o sea de los enemigos, que antes morir que pecar, que ofenderte, y más gravemente. Bueno, pues les voy a dar la bendición. Nos vemos mañana, espero que descansen. Recuerden, mañana son vísperas ya para la Inmaculada Concepción. Nosotros vamos a seguir con nuestras catequesis, pero mañana es día 7, vísperas de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, y el 8, pues el gran día de la Inmaculada. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues muchas gracias, que Dios les bendiga, que pasen una buena noche y mañana seguimos en este conocimiento mayor de nuestro Señor.